maravilla biológica, el automatismo cardíaco. En verdad hay varias teorías para explicar el automatismo cardíaco, pero se quedan en teorías nomás, porque es un proceso muy misterioso, ¿verdad? ¿Cómo es que el corazón, en algún momento, cuando estamos en etapa embrionaria, no funciona y de repente empieza un primer latido y ahí no para hasta morado? ¿Y de dónde sale ese impulso que hizo que haya un primer latido cardíaco y se desarrolla así para todo el latido? Hay varias teorías, ¿no? Pero no son tan satisfactorias. Y eso ha llevado precisamente a creencias religiosas, no el impulso vital, que es un delito de esos romanticones, pero que no tiene ningún sustento sentido. Pero lo cierto es que es extraordinariamente, digamos, complejo ponernos a pensar cómo es que ocurrió ese primer latido, casi como si un Big Bang. Un Big Bang. Tiene muchas teorías por ahí y no siempre se consideran del todo certeras. Abajo está la imagen electrocardiográfica de ese impulso y la conducción cardíaca que nos caracteriza a nosotros. Y todo está basado en un potencial de acción, pues. Hay un potencial de acción que se propaga eternamente, ¿no? Y eso está basado en el flujo de iones, donde hay tres iones protagonistas fundamentales: el sodio, el potasio y el calcio. Y precisamente los antiarrítmicos actúan a esos niveles, algunos trabajando con sodio, otros con calcio, otros con potasio. ¿Sí? Aquí están, por ejemplo. Primero, las drogas antiarrítmicas modifican la automaticidad y o la conducción. La automaticidad se refiere a cuando nace el impulso cardíaco. Por ejemplo, hay arritmias que se caracterizan por ectopia. ¿Sí? El corazón está latiendo como una armonía extraordinaria, casi como un reloj. Pero de repente sale entre sístole y sístole un impulso nuevo, por que se llama un latido ectópico, que incomoda, causa síntomas en el paciente, siente como una especie de presión esofágica y se asustan obviamente. Y otros en la conducción. Entonces, por ejemplo, la conducción se altera, no pasa por una rama de la His, se interrumpe y produce también sintomatología. En casos extremos es muy incómodo este tipo de problemas. Ahí están las clases de antiarrítmicos. Como verán ustedes, los de clase 1 bloquean los canales de sodio, los de clase 2 los receptores beta cardíacos, la clase 3 bloquean los canales de potasio y los 4 bloquean los canales de calcio. Y otros que tienen mecanismos más complejos son variados. Ahí está la característica de la clase 1, si quieren lo leen, si no, no. Clase 2, clase 3 y clase 4. Esto es importante. Miren lo que dice. Muchas arritmias, la mayor parte, no requieren tratamiento, asustan, en verdad son serias. Y algunas obviamente pueden estar implicando situaciones graves, pero eso es lo menos. Pero repito, la mayor parte solamente asustan y no dan ningún riesgo de mayor gravedad. Para colmo, la mayoría de los antiarrítmicos pueden ser muy peligrosos. Manejar antiarrítmicos jovencitos requiere un manejo extraordinario de la electrofisiología cardíaca y de hacer un diagnóstico muy preciso, electrocardiográfico, ecocardiográfico, y por favor, en base a eso se diseña el tratamiento. Porque repito, los antiarrítmicos, muchos de ellos pueden incluso provocar arritmias gravísimas y muerte de pacientes. La cardioversión es a menudo más fácil y segura. Entonces, digamos, se da un electroshock al corazón que está por ahí desordenado y lo ordena. Claro, no del todo, no para siempre, pero resuelve el problema inmediato. Y por último, la alternativa en verdad son los marcapasos. Paciente que tiene arritmia, le colocan un marcapaso, adiós problema arrítmico para toda la vida. Pero obviamente tiene que estarse controlado. Bueno, eso es lo que me interesa comentar sobre los antiarrítmicos. Y repito, no me vuelvan a preguntar, ¿va a venir preguntas de antiarrítmicos? Bueno.
Aquí sí quiero que pongan muchísima atención. ¿Sí? Miren, no hay así nomás una enfermedad en la que los médicos tengamos que estar esperando que los expertos se reúnan y nos digan qué tenemos que hacer. Cuando nosotros encontramos un paciente cualquiera, vemos sus síntomas, sus signos, hacemos una buena historia clínica, y dentro de esa historia clínica hay un paso extraordinario que es el examen físico, el examen clínico. Si no hacen el examen clínico, por favor, dedíquense a derecho, si quieren, por ejemplo, no compliquen la cosa de los pacientes. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente ayer, no sé por qué, o yo soy un paro obsesionado con estos temas, pero me ocurre como si me buscaran los problemas. Ayer acompañé a un familiar al hospital Nailán por una emergencia, por un vértigo extraordinario. Se levanta la señora, la enfermera ahí se cae por el mareo y porque se desespera brutal. Estaba sufriendo, estaba tomando medicamentos antivertiginosos. Entonces lo llevan sus familiares a la emergencia del hospital Nailán. Y ahí lo reciben. Obviamente, lo rincona, pero como cualquier paciente, que espere su turno. Cada vez se justifica, porque puede haber otras emergencias mayores que a lo mejor lo que tenía ella. Pero si ustedes padecieran lo que es el vértigo y severo, les juro, se les va la vida. Es horrible. Es horrible, sinceramente. Entonces, para el paciente es una auténtica emergencia. Claro, el mareo lo va a matar, pero sí, tremendamente estresante. Entonces, la paciente estaba ahí que lloraba. Y por fortuna pasamos los puntos de consulta porque quería pedirle que por favor le hagan los estudios adecuados para que a lo mejor tenga que evaluar a algún especialista, como es el neurólogo o el otorrinolaringólogo, porque mucho de las causas del mareo es proceso otorrinolaringológico. ¿Y qué ocurre? Lo pasan a la colega que estaba atendiendo, médico internista, especialista. Dice, a ver, ¿qué pasa, señora? Pasa por acá, en silla de ruedas. Dice, tengo mareo, dice, que no aguanto, y llorando. Ah, dice, pero usted ya es paciente crónica acá. Ya la conocemos, usted. ¿Sí? ¿La tomamos en el urinario? Sí, le dicen, precisamente estamos todos los días. Bueno, así hay episodios, pero escúchenme. En ningún momento, les juro, en ningún momento miraba a la paciente. Estaba con una computadora ahí, y la paciente con su silla de ruedas ahí, yo al lado. Decía, ya sabe que señor, eso ya es algo conocido. Dice, pero también tengo dolor de cabeza. Dolor de cabeza, eso es tensional. Le juro, así. Ya, pues. Entonces le digo, doctora, disculpe, usted me impresiona, le digo. Parece que tiene tanta experticia que solamente con escuchar lo que le cuentan los pacientes ya tiene diagnósticos usted. Dice, ¿y por qué me dice eso? Porque así no se hace la medicina, pues, doctor. Usted ya es un médico con experiencia y sabe usted que tiene que examinar al paciente o a la paciente. No, pero si ya la conoce, ¿en qué sentido la conoce? Porque le ha venido a contar alguna vez, a lo mejor su molestia, ya la conoce por eso. Dice, bueno, ¿saben qué? Que le colocan estos medicamentos. Él estaba colocando, porque tenía dolor de cabeza, diclofenaco, dexametasona, la estupidez que les he comentado siempre, y su ampolla con Volutrol de dimedilinato para la aplicación endovenosa. Para ponerme a pelear más ahí, porque yo voy a convulsionar. Yo lamento, doctora, lamento que usted ejerza la medicina. Sí, me dijo su punto de vista. Sí, pues, mi punto de vista, pero incuestionable. Hay mamarrachos ejerciendo medicina aquí en el país. Y me salí. Y mientras le colocaban la venoclisis, su Volutrol, el vigilante me dice, doctor, un ratito, acompáñenme, me dice, vamos a poner. Sí, ¿qué pasó? Me dice, me han dado la orden que lo desaloje.
¿Y qué te parece el video? Dice, no, eso no se hace. Se dijo en defensa para atender a los pacientes y obviamente los pacientes están ahí acompañándoles porque tienen que dar algunos datos. Si quieren, miren en vigilancia. Creo que tú eres más inteligente que muchos médicos. Esa es la realidad de nuestro país, jóvenes. Por eso me espanto, por eso grito, por eso regaño cuando veo que algunos de ustedes a esta edad están siguiendo ese camino indolente, que no cumplen los procesos básicos del ejercicio de la medicina, que son fundamentalmente humanistas, ¿sí? Maldita sea, ¿no? Un paciente para estos médicos es una carga. Ellos si tuvieran un poco más y meten una grosería, ¿para qué diablos los van a molestar? Jovencito, por favor, esto les cuento porque quiero, ojalá, a la mayor parte de ustedes conmoverlos, ¿sí? Conmoverlos para que no sean así. Y si no tienen vocación, hagan un esfuerzo tremendo para buscar la apropiada, la vocación apropiada. ¿De cuánto? Tuve una hermana de un médico, casi pariente mío de Trujillo, que es traumatólogo, en la primera formación de la pedagogía. Y su hermana también estaba estudiando medicina. Y se notaba la chica bastante, digamos, inteligente, pero con un desinterés. Grosero casi. Hacía sus cosas como a la fuerza, se mató. Y le digo, en un momento lo llamo y digo, quiero conversar contigo. Sí, doctor, digo, en verdad, digo, ¿qué pasa contigo? Te veo con condiciones de enfermedad, me parece que tienes condiciones para ser incluso no un médico cualquiera, sino tal vez no un médico. Pero te gusta la carrera. Y me dijo de frente, no, doctor. Mi padre se le metió entre ceja y ceja que todos sus hijos deben ser médicos. Su padre era un ex vocal de la Corte Superior de Trujillo, pariente mío. Quiere que todos sus hijos sean médicos. El mayor lo metió a la fuerza. Y es traumatólogo. Y yo no. Entonces le digo, mira, ármate de valor. Y dile a tu padre que no te joda la vida. Ármate de valor. Creo que tú no puedes hacer. Sí, lo noté como que quería ese empujoncito nomás y se fue alegre, les juro, se fue alegre y después me llama, doctor, ya dejé la carrera. Y dice, voy a pensar que quiero estudiar, pero primero quiero irme de mi casa, porque mi padre un poco más y me ha botado. Entonces, muchachos, si que quieren entender, por favor, amen esta profesión, enamórense de la profesión, hagan el esfuerzo. Si nos podemos enamorar de un extraño o de una extraña, ¿por qué no nos podemos enamorar encontrándole virtudes o invéntenle virtudes a la medicina? Pero háganlo por el sitio del respiro, les pido con mucho corazón sobre bueno, y cuando estamos estudiando debemos comprometernos a hacer el mayor esfuerzo. Y sobre la hipertensión arterial, precisamente es un tema que se presta a esto, porque posiblemente es el problema de salud más difícil, me parece, entender a la mayor parte del médico, que es delicado y complejo, bastante complejo, pero a la vez sencillo. Yo me he traído mi mota, bueno, miren cómo es. Primero, quiero plantearles una pregunta. ¿Es lo mismo presión alta que hipertensión arterial? ¿Qué dicen? Díganme lo que ustedes persiguen. No, ¿no es cierto? Espero que todo el mundo sepa a conciencia que no es lo mismo. Porque nosotros podemos tener presión alta en cualquier momento si nos estresamos, nos preocupamos.
o tomamos a lo mejor una alta dosis de café o de licor, nos toma la presión en ese momento hasta y la presión arterial es lineal, siempre tenemos la misma presión arterial. No, no es cierto. Es el signo vital que más varía en nuestro día y en nuestra vida. Entonces, tenemos un día, a lo mejor, puede hablar solamente de la presión sistólica, 140 por acá, a lo mejor acá 145, acá 120, 100, vuelta por arriba 130, así todos los días. Y estas aspiras que Dios se refiere a los momentos del día, que son, en cada momento siempre es diferente la presión arterial, nunca es la misma. Y nos vamos a veces 120, 110, 135, por ahí. Pero, si bien es cierto, aquí hay un límite que se considera, por ejemplo, la presión arterial sistólica normal, límite, no debemos tener más que eso. En algún momento me enojo, peleo, discuto, se me sube, pero vuelta baja por acá. ¿Sí? Acá a lo mejor también he tenido en algún momento me he emborrachado, o a lo mejor he comido mucha sal, no sé, se me sube la presión arterial, pero vuelta baja. Ese paciente que ya tiene por aquí a lo mejor 150, lo podemos calificar de hipertenso porque tiene el valor de presión arterial sistólica mayor de 140 de acuerdo a los cánones anteriores, 140 milímetros de mercurio. Se justifica tener así incrementos que después se normalizan de presión arterial para calificarlo como hipertenso. O sea, si ustedes se encuentran en algún momento un paciente que le encuentran la presión alta, ¿lo deben calificar de hipertenso? No. Nunca convengan eso. Nunca. Salvo que esta presión se eleve en algún momento a lo mejor a 180 por acá. 180 milímetros de mercurio, la sistólica estoy hablando. Y a lo mejor se mantiene por ese nivel. Este paciente, en este momento, si a lo mejor antes estuvo así, en este momento se convirtió en hipertenso. En cambio, este no, es cualquier individuo que por cualquier circunstancia de la vida se le sube la presión arterial. A lo mejor hizo actividad física intensa y se le sube la presión arterial. Entonces, no es suficiente, por favor, encontrar una presión alta para calificar al paciente de hipertenso. Y el paciente hipertenso es aquel que una vez que sube su presión arterial ya no baja del límite de la normalidad. Porque eso es común también aquí, a lo mejor pues, ha ocurrido algo extraordinario, se le subió la presión arterial, no 180, perdón, a lo mejor 160, 170 por acá, y después se puede normalizar otra vez por acá, a lo mejor aquí sube otro poquito, pero siempre tiene la normalidad. Ese no es hipertenso, por favor. Estamos bien, estamos en lo correcto, presión alta no es lo mismo que hipertensión arterial. Y como vamos a ver ahí, hay una forma no tan sencilla, una técnica no tan sencilla de cómo diagnosticar a un paciente hipertenso. El otro tema que quiero centrarme una vez acá es, ¿qué síntomas tiene de hipertensión arterial? A ver, usted joven, ¿qué síntomas conoce tiene la presión arterial, la hipertensión arterial? Joven, ¿usted? ¿Qué síntomas conoce? A ver, dolor de cabeza. Bueno, por favor, que sea un aprendizaje de toda la vida, esta información que les estoy dando. La presión arterial, la hipertensión arterial, perdón, es asintomática. Es una falacia, pero cavernícola, que se ha establecido como supuesta verdad,
En la que dicen, hipertensión arterial de dolor de cabeza, mareos, zumbidos de oídos, visión de lucecitas, taquicardia, dolor cardíaco. Algunos incluso ya como han leído sobre cómo es el dolor cardíaco, tienen un dolor que se va por aquí por la mandíbula, ya son cardiópatas. Jovencitos, es asintomática. Y precisamente porque es asintomática, hay una tremenda cantidad de gente que debería ser calificada como hipertenso y que está por ahí deambulando, creyendo estar sano. Y ese es uno de los pacientes que de repente en algún momento caen fulminados por una subida brusca de su presión arterial, pero siendo hipertenso, caen fulminados, murió de muerte súbita. No, lo que pasa que eran hipertensos y nadie lo descubrió, ni él lo notó, porque no tenía ninguna molestia. Y el creer esa tontería de esas molestias que he señalado hace que mucha gente, tremenda cantidad de gente, sin ser hipertensos, esté diagnosticado como hipertenso y esté toma medicamentos innecesariamente a veces de por vida. Son los dos extremos de la hipertensión arterial. Aquel que está tomando medicamentos sin necesidad y por lo tanto no es hipertenso, y aquel hipertenso que realmente lo es y que no está diagnosticado y está deambulando por ahí en riesgo permanente y constante. Por favor, quisiera que eso, ojalá no lo olviden nunca, ¿sí? No lo olviden nunca. E insisto, no acepten ustedes este tipo de verdades que se han difundido tan frecuentemente y tan ampliamente sin haber primero verificado eso, sin haber leído en fuentes confiables de medicina, no en cualquier mamarracho por ahí que van a encontrar a la mano. Entonces repito, el paciente hipertenso es aquel que llega un momento en su vida en que se sube su valor de presión arterial, sea la sistólica o diastólica, y de ahí ya no vuelve a la normalidad. Ya no vuelve a la normalidad. Bien, ahora, confirmamos otra vez de que la hipertensión arterial es asintomática. ¿Cuándo da síntomas? ¿Cuándo va a dar síntomas? Cuando está ya en una crisis hipertensiva o hay una inminencia, se dice, al año de órgano blanco. Cuando la presión está tan subida que comienza ya a poner en riesgo el cerebro, comienza a haber ya síntomas neurológicos o síntomas de tipo arrítmico, ahí sí ya es un paciente hipertenso, a pesar de que pueda tener menos de 180, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, ahora como ya problema mundial de la salud, dice, hipertensión arterial es un problema de salud pública. Y aquí quiero preguntar, ¿qué cosa definimos nosotros como problema de salud pública? ¿Cuándo decimos este problema de salud es problema de salud pública? Esta enfermedad es problema de salud pública. No todos son problemas de salud pública. Claro, es gran parte. ¿Cuánto es gran parte? Puede llegar a no sea reducido también de todo. 8.000 millones de personas en el mundo son hipertensas. No, pero pueden llegar a no, mire, y eso en verdad me hace corroborar que los cursos básicos que están recibiendo ustedes avaro. Parece que deberían repetirlo, ¿no? Esto es elemental en salud pública, epidemiología, claro que ustedes no llevan, pero deberían tener esta información. Una enfermedad, cuando supera el 20% de la población, ya adquiere el rango de problemas de salud pública. Eso requiere estrategias políticas gubernamentales para tratar de controlar eso. Por ejemplo, el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública en el país. Porque más del 20% de los adolescentes resulta embarazando. Y de manera obviamente indeseada. Bueno, entonces es un problema de salud pública que en este tiempo, que ya no me acuerdo ni cuándo hice esta diapositiva, pero no es tampoco muy antigua, 1 billón de pacientes en el mundo de hipertenso,
El costo en Estados Unidos era de 50 billones de dólares atender a los hipertensos. La prevalencia en nuestro país en el 2006 era más o menos el 3.7%, o sea, pues más del 20% de problemas de salud pública. Y lo peor, ¿saben qué? La adherencia al tratamiento es solamente un tercio de los pacientes. Ya saben que es adherencia al tratamiento, ¿no? El convencimiento que deben cumplir las indicaciones al pie de la letra y que lo cumplan. O sea, un tercio de los pacientes no les interesa y lo dejan, lo abandonan. Y si son hipertensos, no les van a dar tranquilidad tremendamente. ¿Y por qué le enfatizo eso? Porque la adherencia al tratamiento es responsabilidad médica. El médico es el responsable de que el paciente cumpla o no cumpla el tratamiento. Es su responsabilidad. Creo que les he contado, si no lo repito. En alguna ocasión a alguna colega que le pedí que cambie la receta, que le había recetado una paciente en comarca, que era más costoso que la quincena que ganaba su esposo. Y fue a pedir que le cambie la receta a la paciente que por respeto no le podía cambiar. Fui a hablar con ella y digo, ¿cómo puedes cambiar la receta? ¿Por qué? Es demasiado caro, no lo puedes conseguir, por favor, no hagas eso, prescribe los problemas cómodos. Y me dijo así, ¿sabes qué? Me dijo, la responsabilidad, mi responsabilidad médica termina escribiendo la receta. Si lo cumple o no lo cumple el paciente, no es mi problema, me dijo. Qué brutal, qué grosero, qué imbécil la respuesta. No es así, jovencitos. Ojalá, yo pensé en ese momento en la China medieval. En la China medieval, el imperio, el emperador chino, distribuía a la población, que en ese tiempo eran un montón de ciudades. Todos los médicos que había en su país les daba algo así como 1 o 2 cantones. La función política del territorio chino es cantones. Todos los que se encargan del cantón unidos, 3 o 4, y van a ser sostenidos económicamente, van a vivir en una vida privilegiada, tenían privilegios por eso. Cualquier paciente de ese cantón que se muera y que no hay una justificación para esa muerte y que usted sí lo atendió y que usted no lo atendió, pena de muerte. Y yo digo, por favor, ¿por qué no se aplica acá? ¿Por qué no se aplica acá? Sería lo más inteligente para eso. Porque, repito, si lo sumamos a la anécdota que les he contado en el hospital Nailán, sí, yo sinceramente pienso que deberían irse a su casa, sinceramente. Bueno, entonces es terrorífico que un tercio de los pacientes no estén cumpliendo su tratamiento. La hipertensión arterial sin tratamiento va a conducir a la muerte del paciente obligadamente. Esto es fundamental. Por favor, quisiera que ustedes veo que lo filman todo, ojalá no sea para denunciarme. Eso, por favor, imprímanlo, ténganlo en su consultorio, difúndanlo. ¿Cómo debe tomarse la presión arterial? En cualquier momento, en cualquier posición, en cualquier ambiente. Miren, de manera exquisita tal vez esta recomendación, pero es la más apropiada, por favor. Debe idealmente tomarse al paciente sentado con silla con espaldar. Obviamente también se puede tomar la presión arterial en el cúbito dorsal, claro que sí, pero siempre esa presión arterial, no lo comparen con una presión arterial que le tomaron al mismo paciente sentado ni parado. Es diferentísimo, por favor. No se puede comparar. Tiene que compararse los pacientes tomados en la misma postura corporal. Si no, no es válido, ¿ya? Por favor. Entonces, habitualmente debe ser sentado en silla con espaldar. ¿Por qué creen que la silla tiene que tener espaldar? Es una cuestión de capricho. A ver, ¿quién me dice algo que pueda hacer una explicación de eso? ¿Por qué tiene que tener espaldar? La hora no les permite pensar con claridad. ¿Qué sentimos cuando nos apoyamos en un espaldar? Que se relaja parte de nuestro cuerpo. ¿Cuál parte de nuestro cuerpo generalmente se relaja abajo?
más que otra. Es la forma en cómo. Si no tenemos espaldar, no solamente tenemos una contracción refleja abdominal, sino de toda la pared torácica. Y esa contracción muscular de estos músculos potentes tendrá que ver con la presión arterial o no. Claro que sí. Si estamos en un banco, hay una contracción abdominal y dorsal. ¿Y la presión cómo va a estar? Aumentada. Entonces, por favor, por eso se exige que sea una silla con espaldar. El brazo debe estar a nivel del corazón y el brazalete del tensiómetro debe estar a 5 centímetros del pliegue del codo. Realmente han visto cuando toman la presión arterial, por ahí algún individuo común corriente, lo colocan 5 centímetros encima del codo. No, generalmente a veces cogido el antebrazo. Y para colmo, el estetoscopio lo colocan como debajo del manguito. O sea, pésimo, pues, porque están haciendo presión directa contra la arteria humeral y eso está modificando la presión arterial. Jóvenes, por favor. Tiene que estar 5 centímetros sobre el codo y el estetoscopio debe estar libre, completamente libre. El brazalete del tensiómetro tiene que cubrir el 80% máximo del brazo, 80% todo el brazo. Todos tenemos el mismo tamaño de brazo. Hay algunos que son chiquitos y el manguito les cubre desde el brazo hasta el hombro casi, ¿no? Hasta el hombro. Y otros que son grandes, que está 1/3 del brazo nomás acá hacia el tensiómetro. A veces toman la presión arterial y por estar entretenidos con algo se equivocan y vuelven a digamos, abrir la llave y comienzan a insuflar otra vez. Eso produce un reflejo de la arteria humeral que modifica la presión arterial. Por eso cuando quieren hacer una segunda toma, no debe haber pasado menos de 2 minutos entre toma y toma. Para evitar ese resultado engañoso por el reflejo arterial. Bueno, también no haber fumado cuando menos 30 minutos antes, no café ni licor previo, eso es fundamental. Ahora miren, ¿cómo hacer el diagnóstico? Primero, dice síndrome. La premisa es un síndrome. Primero que hay que considerar que la hipertensión arterial es parte de un síndrome. Se puede deber a varias causas. La hipertensión primaria, que es la más común, no se encuentra causa, pero hay presiones arteriales elevadas, por ejemplo, por insuficiencia renal, por el síndrome de feoformocitoma. Y ahí he remarcado otra vez que es una patología asintomática. Por favor. Miren lo que dice ahí, el diagnóstico. No menos de 3 conjuntos, de 3 lecturas de presión arterial con intervalo de 2 semanas o más entre cada conjunto. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Tienen papel higiénico por ahí, por favor? Disculpen. Alguien, por favor. Cuando se hace la consulta, lo más común es que el médico, incluso el médico meticuloso, que no es así, simplemente ve la presión, lo toma como verdad, lo toma como algo que hay que tomarlo como si fuera una presión arterial excelentemente tomada, y no es así. Y a partir de esa presión dice, ¿es hipertenso o no es hipertenso? Con una sola lectura. Bueno, generalmente, ¿qué hacen los médicos comunes? Le dicen al paciente, mire, para diagnosticar si usted es hipertenso o no, le voy a dar un papelito, o usted coge un cuaderno y todos los días se pone a medir la presión arterial, mañana, tarde y noche, y lo registra en el papelito. Y después de una semana, o a veces 15 días, le trae ese resultado y ahí yo les digo si es hipertenso o no. La presión arterial tiene que ver o no con el estado emocional. Definitivamente. Y a un paciente que le digan que debe estarse tomando presión arterial 3 veces al día por 7, 15 días, ¿cómo va a estar esos 15 días? Si ya se asustó a lo mejor con una sintomatología que le atribuyó a la persona. Va a estar estresado.
Y esos valores de presión arterial van a ser realmente legítimos, van a estar elevados artificialmente. Así que eso es un tremendo error. ¿Qué dice? Esta es la recomendación del 7º reporte a nivel mundial. Dice que hay que tomar, fíjense ustedes, en una fecha tal, por ejemplo, el 1 de un mes, el 8 de la otra semana y el 15 por acá. En este día se debe haber tomado el paciente la presión arterial 3 veces en ese mismo día, cada 5, cada 10 minutos, 3 registros y lo anota. A la semana hace lo mismo, 1, 2, 3 registros. A la siguiente semana hace lo mismo, 1, 2, 3 registros. Estas 3 presiones arteriales nos somete a la fórmula para obtener presión arterial media, que ustedes se supone lo conocen. ¿Cómo? Presión arterial media 1, presión arterial media 2, hay una fórmula por si acaso, presión arterial media 3. Para que sea diagnosticado como hipertenso, ese paciente debe tener las 3 presiones arteriales medias sobre lo normal. Sobre lo normal. O sea, mayor de 140 la sistólica, mayor igual y mayor igual de 90 la diastólica. Esa es la técnica, por favor, recomendada de manera estricta. ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿Cómo se debe diagnosticar a un paciente hipertenso? Entonces, no es suficiente una semanita todos los días, mañana, tarde, eso, porque esa presión van a ser alteradas por el estado tensional. Idealmente, estas presiones, escuchen los jóvenes, estas presiones idealmente deben hacerlo en un ambiente doméstico. Si es posible, con una persona que sea conocida, de confianza del paciente, para que no se estrese, porque existe el famoso síndrome de bata blanca. Hagan un intento ustedes en su casa con una persona de confianza, entonces la persona arterial. Y si tienen alguna molestia, pues les exijan que en la posta médica en el hospital que tomen su presión arterial y comparen. Siempre la presión arterial de la posta médica del hospital o de la clínica va a ser siempre mayor que la que le tomen en su domicilio. Y esta del domicilio es la real, la verídica, no es la que han tomado en la posta médica como el centro de salud. Esto, por favor, quisiera que no lo olviden, un poco complejo, pero se exige, pues, para no equivocarnos con el paciente. Ahora, si tuviéramos una lectura mayor igual de 180 110, eso sí ya es para hacer un diagnóstico ahí nomás definitivo, ¿ya? Más de 180 la sistólica y más de 110 la diastólica, aunque sea una sola vez. Ya una presión de ese tipo ya es hipertensión arterial. Y abajo está diciendo, las medidas en casa generalmente son menores entre 5 a 10 milímetros de mercurio respecto a las que se hacen en un consultorio. Esos son los riesgos cardiovasculares. De acuerdo a esos valores de presión arterial que ven ahí, los riesgos, miren cómo se van multiplicando. Eso es la estadística, escúchenme, que justifica que estos expertos, como les digo, nos digan cada vez, ¿saben qué? Ahora ya no es así, ahora hay este otro criterio, este otro tipo de criterio. ¿Y a qué voy con eso? Cuando yo me formé, a la edad de ustedes, hipertensión arterial era tener una presión sistólica mayor o igual de 160 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica debería ser, esto sí siempre se ha mantenido igual, mayor de 90 milímetros de mercurio. Y fíjense pues cómo estoy señalando acá. Estos son los valores, son las unidades de presión arterial. No es mililitros, compañera. Tampoco es miligramo, es milímetro de mercurio en la columna de mercurio. Antiguo que veía. Bueno, y
cuando les estaba diciendo de que tenemos que estar siempre alerta. ¿Qué dicen los expertos? Que se reúnen cada cierto tiempo y dan otras valoraciones. De ahí, de esto se modificó a lo que se ha mantenido vigente hasta el año pasado, 140 kilómetros. ¿Qué dice el reporte de este año fresquito, del año 2025? Dice que ya no, jóvenes, por favor. ¿Alguno de ustedes se ha medido la presión arterial? ¿Recuerdan cuánto tiene? 110. ¿Tú? 110. ¿Qué más? 110. 110, ya. Bueno, por fortuna entonces no están dentro de este rango. ¿Qué dice este reporte último? Que ya no es esto hipertensión arterial, sino que ya si tenemos una presión arterial menor, mayor o igual de 130, la sistólica, y mayor o igual de 80, la diastólica, milímetros de mercurio. Y ahora todos estos son hipertensos. O sea, nos jorobamos la mayor parte. Ustedes todavía están en edad que aparentemente supongo que todos van a tener una persona que un poco más baja, pero dentro de poco, 25 años por ahí, van a comenzar a tener una presión arterial mayor que esta y van a tener mayor que 20. O sea, ahora todos resultamos siendo hipertensos. Y eso, en verdad, jóvenes, motiva una serie de dudas. Y son dudas válidas. Dudas válidas. Porque igual ocurrió, por ejemplo, en la Academia Norteamericana de Psiquiatría, no hace mucho también, lanzó un reporte en el cual consideraba de que había que cambiar los criterios diagnósticos y modificar la sintomatología de manifestaciones psiquiátricas que ya definían un enfermo psiquiátrico. Y resulta que eso motivó un comentario, una crítica grande a nivel del mundo, en el cual incluso el New York Times escribió una columna editorial donde decía que les preocupaba muchísimo porque habían evaluado opiniones de expertos, no de la academia esta que dictaminó lo anterior, señalando de que parecía que había un interés pervertido detrás de eso. ¿Y saben quién debería estar según estas sospechas detrás? La industria farmacéutica. Igual acá. Porque repito, a esa industria le interesa que todo el mundo sea enfermo y todo el mundo consuma medicamentos. A raíz de ese informe que emitió la Academia Norteamericana de Psiquiatría, se elevó el consumo de antidepresivos, pero inmensamente. Y en verdad, se consideró tremendamente exagerado y estresista. Y parece que por ese camino estamos. De aquí probablemente a 20 años, ya todo el mundo a lo mejor ya será hipertenso como 100 las históricas. Y todos serán hipertensos como yo conté. Así es la cosa. Entonces, cuando menos jóvenes tenemos que tener un interrogante por ahí. ¿Será cierto? Y algunos perros, como quien les habla, seguiremos pensando en esto, que sí era realmente relacionado a esos riesgos que estamos hablando de ahí. Así que es un tema bastante polémico esto, ¿sí? Incluso los que por ahí ya, de acuerdo con los criterios del 2025, tienen una presión arterial que recién antes era el límite para diagnosticar hipertenso, ahora lo consideran casi una presión grave, y ya de inicio dicen debe recibir cuando menos 2 medicamentos antihipertensivos simultáneamente, ya ni siquiera un hito, sino 2 cuando menos, e incluso algunos 3. Eso es lo que dice el reporte del 2025, que yo lo tengo fresquito. Bueno, a propósito del riesgo cardiovascular, me interesa también comentar esto, porque miren, los riesgos cardiovasculares son estos. Obviamente, la hipertensión arterial es uno de los más importantes. Pero, junto con esto, está la diabetes. Está
está la dislipidemia, los problemas relacionados a colesterol y triglicéridos. Está la obesidad. El sedentarismo. El tabaquismo. La herencia. La edad. Más o menos esos son los 8 factores de riesgo más importantes que hay. No es lo mismo que yo sea yo solamente hipertenso y no tenga ninguno de estos, que sea yo poseedor de 2, 3 o 4 factores de riesgo simultáneamente. En medicina decimos un poco vulgarmente, cuando tenemos más de 3 factores de riesgo juntos, estamos pedidos. Verdaderamente eso sí es cierto. El riesgo de muerte cardiovascular es tremendamente alto cuando tenemos más de 3 factores de riesgo a la vez. Y esto es bien común, pues casi siempre un hipertenso es diabético y a la vez es obeso y a la vez tiene dislipidemia. Pero fíjense ustedes lo siguiente, por favor, eso es real, pero no es cierto que si yo soy hipertenso solito no tengo ningún otro riesgo, ni riesgo de muerte es altísimo. No es así. Incluso el tratamiento puede ser suficiente para que me dé una calidad de vida excepcionalmente, digamos, entre comillas, óptima. Exacto, entonces si soy diabético solito, pero no soy hipertenso, no tengo dislipidemia, si cumplo con mi tratamiento, también no tiene por qué matarme la diabetes. No tiene. Peor la dislipidemia. Esto más es un cuco medio raro por ahí, que no es tan real su riesgo. Por ejemplo, ahora se sabe que el asunto de colesterol y triglicéridos, ¿no? Este bendito triglicérido se ha exagerado demasiado, ¿no? Como el riesgo cardiovascular. Más bien se sabe ahora que los que tienen trigliceridemia familiar son proclives a hacer problemas pancreatitis agudos. Y es rarísimo, ¿sí? Y no tiene realmente efecto o consecuencias cardiovasculares. Y el colesterol total también depende del balance que tenga entre el LDL y el HDL, lo que se llama riesgo coronario. Así que por favor, no asustemos a la gente, porque ahí todo el mundo, pobrecito, que se va a hacer una consulta, tal vez tiene que hacerse análisis. Hoy su colesterol normal debe ser 110, pero usted tiene 115 y ya está su colesterol elevado. Atorvastatina. Por favor, la medicalización. Jóvenes, no cometan esa canallada, ¿sí? Pero eso sí, por favor, si hay algún paciente que tiene uno más de estos riesgos cardiovasculares, aconsejemos calidad de vida, estilo de vida apropiado. Esa es la medida más espectacular y más efectiva y más sana que hay. ¿Qué significa? Dieta sana, dieta inteligente y actividad física. Ustedes son jóvenes, por favor, no dejen de hacer actividad física. ¿Sí? Déjense de estar acostados, sentados, viendo su celular. Corran, por favor. Corran detrás de alguien siquiera. Van a sacar el provecho ahí. Muy bien, entonces, por favor, eso es lo que quería remarcar en este de acuerdo al séptimo reporte, que para mí sigue siendo el referente, discúlpenme, yo no soy autoridad, no soy cardiólogo, pero mi inteligencia siquiera media me lleva a sacar conclusiones racionales, no es un antojo. Nos dice este séptimo reporte que la hipertensión en verdad se cataloga en 2 grados, porque en la época que le decía que se consideraba 160 había 3 grados de hipertensión arterial. De acuerdo a este último que estaba vigente hasta este año, hay 2 grados, estado 1 y estado 2, con esos límites de presión arterial que son los que los definen. Ya se hablaba en ese tiempo de prehipertensión arterial 120 y 39.
irresponsable que porque solamente tenemos que hablar de farmacología, hablamos solamente del manejo farmacológico. No, es irresponsable. Tenemos que conocer y aplicar el tratamiento no farmacológico. ¿Qué es esto? La reducción de ingesta de sodio por ahí. Eso es lo que ya se sabe de hace mucho tiempo. Pero miren, le voy a dar un dato curioso. Está establecido como ley que la ingesta elevada de sodio, cuando menos, empeora la hipertensión arterial. Pero para muchos lo causa. Y ahí hay una tremenda interrogante. Aparentemente sí, pero si bien sale en exceso, entonces, ¿qué arrastra la sal? Sodio, perdón, agua. Agua, bulimia y bulimia. Gasto cardíaco, elevación de la presión arterial. Tiene lógica. Entonces, por esa razón, generalmente se decía, no debemos permitir que los pacientes ingieran mucha sal. A alguien que por ahí se le ocurre siempre hacer estudios de constatación de supuestas verdades y de un estudio mundial. Fue un grupo de expertos que trabajaron en esto. En los pueblos pesqueros, como acá por ejemplo, San José, Huachaco, Salaverry, el hábito de la gente incluye comer frecuentemente pescado salado. Y antes era mucho más notorio el pescado salado. Y es cierto, pues, el Salaverry, por ejemplo, digo, y en mi niñez, mis padres me llevaban a esa casa, una casa de madera en Salaverry, y este tío tenía un corralito intermedio en su casa, con corderos. Y yo me quedé mirando, y está acordando, tío. Empecé a encontrar camisas, pantalones, y era purito pescado salado, caballa. Así, salado y oreado, ¿no es cierto? Y lo curioso es que este personaje, cada vez que entraba a su dormitorio y salía, arrancaba un pedazo adentro y una porción de chicha. Salía hacia donde no entraba, hacia infinidad de veces. Yo me quedaba asombrado y decía, ¿qué diablos? ¿Cómo se come? Y esa causa, la verdad, hasta quema la cosa por el tanto consumo de sodio. ¿De qué edad murió este tío? 105 años de edad. Entonces yo siempre me pregunto interrogante, ¿qué si este tipo comía sano? Nunca supe que era hipertenso, nunca supe que tenía problemas cardiovasculares, y se murió de otra cosa, se murió más de cólera, creo que tenía muchos problemas con sus hijos. Y este estudio confirmó eso. Se hizo el estudio en los pueblos consumidores de pescado salado y se buscó la incidencia de hipertensión arterial. ¿Qué creen? Era igual que en los pueblos en los que no consumían tanta cantidad de sal. Por lo tanto, la conclusión es que si es que hay una relación entre consumo de sal y hipertensión arterial es para agravar la hipertensión arterial, pero no para causarla. ¿Sí? Por favor, esa es una verdad que podemos aceptar. ¿Estamos? Ahora, miren lo que dice el reporte de 2025. Escuchen, ¿verdad? Dice que un individuo debería consumir sodio, escúchenme, entre 1,5 y 2,3 gramos al día. Le voy a decir a mi esposa que por favor en la mañana calcule 1.6 gramos en la mañana en todo el desayuno y en el almuerzo 1.6 para que haga el máximo de 2.3. Si no podíamos, mi pobre señora, vas a ver cuánto es 1.3 gramos. Ya, pues, por favor. Esto ya no es una exquisitez, es una necedad. Lo que hay que decir a la gente que sí, pues no come exceso, sí. Porque, por ejemplo, ustedes, estoy seguro que alguna vez en una reunión familiar han comido los bocaditos, ¿no? Los chisitos. Qué bestia de sol de sal que tiene. Eso es criminal. Hay que impedir eso. Pero decir, me van a tomar tantos granitos en el desayuno. No, ¿sí? Por favor.
Suplemento de potasio. Sí, pues hay que ingerir suplemento de potasio, pero dietético, o sea, alimentario. No estar comprando productos que tengan potasio. Porque el potasio, jovencitos, es de mucho riesgo cuando se usa en cantidades netas de potasio. Es causante de muerte fulminante por paro cardíaco en reposo. ¿Sí? Hay algunos que usan potasio para suicidarse, los matan sin que tengan conciencia. Un ginecólogo acá en Chiclayo se mató así, con potasio. Es una historia penosa y rara, pero se suicidó. Se colocó una venoclisis él mismo en su clínica y en el frasco de venoclisis le puso algo así como 10 ampollas de calio, dolor de potasio. Dice, sin ningún lamento, sin ninguna queja, digamos, casi como un soplo divino al revés. Disminución de peso, eso sí está demostrado, jovencito, es trascendental, en verdad. Tal vez no hay una recomendación más importante que deberíamos cumplir, que no es tener exceso de peso. Francamente, es un suicidio adelantado de tener exceso de peso. ¿Cómo perderlo? Dieta y actividad física. No me ven con tonterías que la dieta está del té verde, que no sé qué cosas, vamos, ya no sean bobos. Dieta y actividad física. Consumo, eso nos ha alegrado mucho, ¿sabes? Consumo moderado de alcohol, no dice no alcohol. Consumo moderado de alcohol. Entonces, por favor. En cambio, miren lo que dice con el tabaco. Eliminar el tabaco es una porquería. El alcohol resulta siendo un angelito al lado del tabaco. Por favor. Y les voy a dar datos para que se entusiasmen un poco. ¿Saben cuánto se recomienda la ingesta de alcohol como una, digamos, medida incluso de protección cardiovascular, así se llama, de protección cardiovascular? Algunos lo han cuestionado por ahí, pero no, sí hubo estudios que lo representaron así. 10 mililitros, o sea, una copita de trago corto. Pero del sano, del cristiano, no de esos hoyón que esté por ahí en las cámaras de gas que matan a los pacientes. Por ejemplo, por ron, whisky, vodka, diariamente. Un vaso de más o menos 200 centímetros cúbicos de vino, pero también de vino sano. Incluso la artesanal. ¿Saben cuánto de cerveza? ¿Se imaginan? Una botella diaria, 630 centímetros cúbicos de cerveza al día. 650. Así como algo cotidiano. Como algo cotidiano. Pero por si acaso, jóvenes, escúchenme, no es lo mismo tomar una botella diaria de cerveza que guardarla 7 para el sábado. Matemáticamente es lo mismo, pero en la salud es distinto. Por favor. Incremento del consumo de fibras. Sí, pues eso sí es vital también, la fibra dietética en la comida. La fibra en verdad tampoco tiene que estar comprando como producto medicamentoso. En la cáscara de las frutas hay cantidad de fibra. En los cereales con cáscara hay fibra. Por favor. Disminuir la ingesta de grasas saturadas y colesterol en la dieta. Claro, pues disminuir, no dice tampoco eliminar. Disminuir. Y miren lo que dice abajo en rojito. Intervenciones inciertas o con beneficio mínimo, prácticamente despreciable. Lo que a veces se promociona mucho. Suplementos de calcio. Aceite de pescado. ¿Cómo se llaman estos productos? Omega 3, omega 6, omega 9. El Scott. Se dijo que eso era la gran maravilla, porque eso ya no nos íbamos a morir de eventos cardiovasculares. Por favor, las evidencias que dicen que no tanto. Lo único que sean malos, no es que son malos. No hay que ser tan estrictos. Emulsión Scott. Disminución de la cafeína. Suplemento de magnesio. Pérez Abela parece que nunca lo puede entender esto, porque sigue funcionando con magnesol, como si fuera la salvavidas. Todas las personas comen magnesio, el magnesio con su producto magnesol. Elemento
para que no nos entusiasmemos tanto con los medicamentos, especialmente los novedosos, como los que señala ahí en el reporte del 2025. Este es un metaanálisis que se publicó en 2 años en Lancet. Lancet es una de las mejores revistas médicas del mundo, por si acaso. ¿Qué dice? Las nuevas terapias no son más efectivas por ser nuevas, ¿no?, que las convencionales para reducir los eventos vasculares cerebrales, la morbilidad por falla cardíaca y la mortalidad por las mismas, por todas las causas cardiovasculares. Así que, jovencitos, por favor, los medicamentos antihipertensivos que ya han sido validados históricamente seguirán siendo vigentes, no las novedades últimas que salen por ahí, que se proporcionan como mejoras. Eso es tener los pies en la tierra, ¿sí? Bueno, rápidamente veamos los fármacos. Pero antes de eso, miren, hasta un 50% de los pacientes no cumplirán con la terapia al año de tratamiento. Eso, por favor, me interesa muchísimo que ustedes lo tengan en cuenta, por favor. Tienen que manejar a un paciente, si alguna vez el médico tiene un paciente altamente hipertenso, por favor, edúquenlo en salud, instruyanlo, por favor, y contrólenlo para ver si están cumpliendo su tratamiento. Porque repito, si es verdaderamente hipertenso, no cumple su tratamiento, cada vez va a ir teniendo más y más problemas de salud y complicaciones que pueden llevar a la muerte. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no siente beneficio el paciente? ¿Por qué abandonan el tratamiento? Dice ahí, seguimiento inadecuado. O sea, no son sometidos a controles como deberían hacer los médicos tratantes. Pero el otro ítem es el más importante, no percepción del beneficio. Dice, no. Si el paciente es hipertenso, generalmente diagnosticado como hipertenso por accidente. Como hemos dicho, nunca tuvo síntoma y nunca tendrá. Entonces, si toma medicamentos, ¿va a percibir algún beneficio? ¿Va a decir desde que tomé el medicamento me siento mejor? No, porque siempre va a estar igual. Ese es el gran problema del por qué no se convence de tomar los medicamentos. Se cree que incluso un uso temporal, como muchos lo hacen, toman, pues imagínense tomar un medicamento toda la vida, imagínense tomar toda la vida, a veces 1 o 2 dosis diarias. Llega un momento que el paciente, peor aún si no siente ningún beneficio, se va a morir y no lo va a convencer nadie. Entonces tenemos la obligación como médico de hacer un seguimiento, restarle recordando de vez en cuando con el ejemplo, con el caso de referencia, para que se convenza de la necesidad de tomar el medicamento. Y para colmo, algunos medicamentos tienen efectos colaterales. Entonces hay que educar al paciente, mantenerse en contacto con el mismo, hay que hacer un manejo económico, pues muchachos. Los antihipertensivos hay algunos que son ya históricamente reconocidos como útiles y son baratísimos porque es genérico. El losartán cuesta céntimos, pero el libro de sartán, el cante sartán, el tenis sartán cuesta N soles comparado con el losartán. Y algunos médicos sofisticados que van a recetar el losartán en genérico, de su clase, de su categoría, y condenan al paciente que en algún momento le falta el presupuesto. Manejo económico también, pues no lo martirizan a los pacientes haciéndole análisis cada 15 días. Hay que ver cómo está tu colesterol, tu triglicéridos, ecocardiografía, radiografía. Qué salvaje, solamente para esquimar al paciente, sin uso racional de fármacos. Ahora miren ustedes, debemos trazar los objetivos. Claro, el paciente que es hipertenso, ¿cómo? Tampoco ha caído usted lo hace, ¿no? El paciente hipertenso, ¿cómo? Debemos tratar de lograr que siempre tenga una presión arterial menor de 140, la sistólica, y menor de 90 la diastólica. Pero miren en el diabético, es menos. Es el mínimo 130 la sistólica y mínimo 80 la diastólica. El diabético jovencito, por si acaso, la diabetes ahora ya casi como que no se le cualifica como enfermedad metabólica, porque así lo consideramos metabólico, por la glucosa. No, ya está la propuesta para incluirlo dentro de las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? De ahí, como les digo, que en ello es más urgente que logremos que tenga una presión arterial más baja que el hipertenso común. Es la enfermedad renal de igual manera, y luego si tiene proteinuria, eso está en el JAMA, revista de alto prestigio en medicina.
Bueno, ahora viene el asunto de los fármacos en particular. Pero yo quiero detener más que nada en los diuréticos, que ha sido el tema del seminario. Ahí lo he remarcado incluso debajo del subtítulo de diuréticos sobre el mecanismo de acción. ¿Qué dice ahí? La hipertensión arterial es un proceso euvolémico. ¿Qué significa euvolemia? El prefijo eu, ¿sabe qué significa? Eu. Cuando decimos que el paciente está en un estado nutricional es eutrófico. Euvolemia, entonces, ¿qué será? Que la volemia es normal. Por favor, jóvenes. El paciente que es hipertenso, a pesar que sabemos que la presión arterial se define con una fórmula matemática, ¿no? Gasto cardíaco por resistencia periférica. Y por lo tanto, gasto cardíaco realmente es volemia. Pero no por esa definición vamos a suponer que el paciente hipertenso tiene necesariamente una hipervolemia. No es así. Al menos la hipertensión esencial. Falso. No es hipervolémico. Es euvolémico. Si fuera hipervolémica, se justificaría decir que los diuréticos son el tratamiento adecuado porque hacen perder volemia, pues porque por la diuresis hay una pérdida de volumen circulatorio. ¿Sí? Y por lo tanto, induce una caída de la volemia y por lo tanto, baja la presión arterial. Esa es una relación bastante lógica, pero equivocadísima. Los diuréticos, por lo tanto, no son antihipertensivos porque son diuréticos. Son antihipertensivos particularmente las tiazidas porque son vasodilatadores. Este es el mecanismo antihipertensivo de los diuréticos, particularmente de las tiazidas. La vasodilatación, no porque son diuréticos. Y para confirmar eso, les doy este dato. La hidroclorotiazida, si yo lo quiero usar como diurético, tengo que darle al paciente mínimo 50 miligramos cada 6 u 8 horas. Pero si lo doy como antihipertensivo, ¿cuánto debo usar? Simplemente uso 12.5 miligramos cada 24 horas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Para que la hidroclorotiazida ejerza su efecto diurético, entonces haga eliminar volumen por micción, necesito 50 miligramos cada 6 horas. Ahí funciona como diurético con esa dosis. Pero para que ejerza su acción antihipertensiva, solamente 12.5 miligramos, y no cada 6 horas, sino cada 24 horas. Les hace recordar a un caso que también les mencioné muy parecido cuando hablábamos de aire. No me digan que ya te olvidaron, no le pusieron atención cuando les hablé de los. ¿De qué te digo también? ¿De qué fármaco AINE hablaba un evento semejante a este? Exacto. Pero si tú eso que escuchaste en esa clase, como les he recomendado, lo hubiesen leído el mismo día, ahorita sí te estoy recordando de frente. Les dije, ¿no? Una información que reciban ustedes, léanlo dentro de las 24 horas y se fijará casi de manera permanente en su intelecto, ¿no? Pero ustedes no hacen caso. Por eso que tienen esas notas catastróficas, señores. Oh Dios, un día casi me cuesta llorar.
si todas las preguntas que les he puesto de lo que yo les he dicho en la clase, lo que he remarcado, lo que he subrayado, y penosamente ha habido resultados. Espero que a partir de este segundo examen la cosa mejore. Tengo esperanza. Bueno, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿De qué les hablé en esa ocasión? De la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Les dije que el ácido acetilsalicílico como AINE, ¿cuánto necesitamos? Curiosamente, igual, casi igual, 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas, incluso a veces se da cada 4 horas, 500 miligramos. Pero como antiagregante plaquetario, que es una acción importante, muy particular de la aspirina, antiagregante plaquetario, ¿cuánto era? No, ¿qué se van a cobrar en la dosis? 50, 100. ¿Ah? 50, 100. 81 a 100 miligramos cada 24 horas. Es absolutamente diferente, pues. Con esta dosis, fíjese increíblemente por acá, porque es una farmacología. Con esta dosis no se da la protección a nivel plaquetario. Se da sí el efecto antiinflamatorio, analgésico y antihistamínico. Y con esta dosis no hay ningún efecto antiinflamatorio, solamente el antiagregante plaquetario. Igual allá, con esta dosis no se da la actividad hipertensiva, pero sí la dosis diurética, el efecto diurético. Y con esta dosis se da el efecto antihipertensivo, pero no hay diuresis. Por favor, jovencitos, eso es algo que lo grito, como verán ustedes, y les juro, joven, a veces es tan decepcionante que uno dice, estoy contento, digo, porque les he dado una recomendación impactante que es vital. Y después, ¿qué constata? Que pasan el curso de farmacología, llegan a su curso de clínica y se olvidaron de este asunto. Ojalá no ocurra con ustedes. Bueno, tenemos otro tipo de diuréticos, por ejemplo, se llama de acción breve, la furosemida, que es el más potente posiblemente de todos los diuréticos, produce un edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión maligna y insuficiencia renal. La hipertensión maligna, por si acaso, no es muy rara y ocurre mayormente en sujetos de raza negra. Genéticamente los negritos tienen una tendencia a ser hipertensión maligna, que termina matando, en verdad. Por más que uno combine fármacos, establece una serie de estrategias, la expectativa de vida es baja en los pacientes con esta hipertensión maligna, especialmente en los negritos. Las tiacidas, ahí he puesto mecanismo vasodilatador típico, pero tiene efectos metabólicos negativos, que eso no significa que no, por eso no hay que usarlo, al contrario, son excepcionalmente utilizados en hipertensión arterial. Aumentan el LDL, pero eso se puede controlar con dieta, perdón. Son diabetogénicos en sí, pero no, por fortuna no es tan común. Hiperuricemia, que empeora la gota, y trastornos hidroelectrolíticos como la hipopotasemia. ¿Qué significa el efecto, el riesgo diabetogénico? Hay pacientes que siempre se hacen su control de glucosa y siendo el valor límite en adultos 110 miligramos por decilitro, que a veces están 108, en algún momento 110, en algún momento pasan a 112, vuelta bajan a 108, 90, pero están por ahí cercanos al límite máximo de tolerancia para el diagnóstico de diabetes. Entonces dicen, este es el diabético borderline, o sea, está en el borde, en la línea de borde. Esos pacientes que están así, que no se definen como diabetes su situación, si usan tiacidas, pasa, ahora se gradúan de diabetes. Pasan al límite y se quedan ahí ya como diabéticos. Ese es un riesgo de las tiacidas. Inhibidores alérgicos, esto por si acaso más es histórico, solamente para referirlos así como anécdota, que ahí me he equivocado, por si acaso no es el metildopa, es alfa-metildopa, el medicamento, alfa-metildopa, que se sigue usando
Es uno de los más antiguos de los antihipertensivos y es bastante eficaz y bastante seguro en la hipertensión inducida por el embarazo. Es una forma de hipertensión especialísima que solamente ocurre en el embarazo. Debuta en el embarazo. Debuta en el embarazo. Y algunas pasan a ser hipertensas ya permanentes. Bloqueadores ganglionares se usan en emergencias notables, por ejemplo, como la que ocurre en aneurisma aórtico disecante. ¿Sí saben lo que es aneurisma? Es un debilitamiento localizado de la pared arterial de cualquier pared que se comienza a debilitar y el latido cardíaco cada vez lo va debilitando más y más y se forma como un globo. Y cuando ella es lo suficientemente grande, este globo comienza a dar molestia, dolor, por ejemplo. Y el problema es que en algún momento va a reventar ese globo. Es como un globo exactamente que se va debilitando cada vez hasta que explota. Y es una catástrofe. Pues imagínense que sea de la aorta. ¿Qué tiempo da eso para salvarle la vida al paciente? Hay una hemorragia masiva torácica o abdominal que mata al paciente. La aorta dice que aneurisma disecante de aorta. En esos casos, como emergencia, se utiliza este tipo de cimetón y metapam para que dé tiempo y ojalá llegue a sala de operaciones, porque no hay otra solución. Beta bloqueadores, ahí tenemos una serie de. El propranolol es el más destacado, que es uno de los históricos, que ya casi como que está pasando a segundo plano, pero tiene una historia que lo realza como valiosísimo en su momento, y que cuando se hicieron estudios para ver qué tipo de tratamiento farmacológico mejoraba realmente la calidad de vida, se encontró que uno de los pocos era el propranolol. A pesar de ese riesgo, ¿se acuerdan? Les dije a ustedes que el paciente lo usaba tanto tiempo y lo puede abandonar bruscamente, que ocurre una tragedia porque se dispara con catecolaminas endógenas y lleva un incremento notable de la presión arterial con hemorragia cerebral, muerte, etc. Selectivos, el atenolol, por ejemplo, que solamente actúa sobre los receptores beta-1, el propranolol, beta-1, beta-2, por eso es un poquito problemático usarlo en diabéticos, en asmáticos, en hipócritas. En cambio, el atenolol no, porque actúa sobre los receptores beta-2. Los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca, solamente para recordar lo que dice el señor de adrenérgico, se acuerdan ustedes, y esta es una pregunta del examen. ¿Cuál de los siguientes bloqueadores tiene así? Y muy pocos han respondido que es el píndolo. El píndolo. Ahora, estamos hablando, por favor, y quiero diferenciar esto. Los diuréticos tienen un mecanismo antihipertensivo como vasodilatadores, pero típicamente no se tipifican, aunque parece redundante, como vasodilatadores. Hay vasodilatadores netos, como por ejemplo los que están ahí, el nitrocruciato de sodio, que es uno de los pocos fármacos que actúan violentamente en emergencia hipertensiva y son los que realmente pueden salvar la vida, pero el problema es que tienen que monitorizarse. Tenemos casos antagonistas también, como la nifedipina, el amlodipino, que es el que está vigente, la amlodipina ya no tanto. Ahí están sus características, y como verán ustedes, inclusiva, dice nifedipina de acción corta, riesgo de infarto y muerte. ¿Qué ocurrió? Cuando se administra la nifedipina, especialmente de manera antigua, que era como en cápsula con contenido líquido, se le pinchaba y se le ponía debajo de la lengua para la elevación de la presión arterial. Ni siquiera en niveles de emergencia hipertensiva se elevaba la presión arterial, y como la gente cree que debe causar el dolor de cabeza, y porque dice que tenía dolor de cabeza, pues decía, le voy a dar un derrame, pero ¿qué ocurrió? Tan violento es el acto antihipertensivo de este fármaco, es tan violento que llega a producir un secuestro, escúcheme bien, un secuestro de debilitación cerebral brutal, de tal manera que el cerebro se queda sin riego sanguíneo y el paciente se muere por colapso vascular cerebral. Así que por ese riesgo, en verdad, ahora ya no se usa la nifedipina. Los alfa bloqueadores también lo comentamos en su momento. Ahí están estos fármacos que son ahora casi exclusivamente usados para hipertrofia prostática benigna. En su tiempo, pues se usaron como antihipertensivos.
Pero les dije también en esa clase de que se dejaron de usar por un fenómeno que está ahí y que también ha sido una de las preguntas. Todos han puesto por efectos colaterales, efectos colaterales. ¿Cuál es el evento, la situación por la cual se dejaron de usar? Tolerancia. Si el hipertenso tiene que recibir medicamentos para toda la vida y a los veces ya no hacía efecto, tenía que dejarlo. Porque esa es la tolerancia que es característica de estos fármacos. Inhibidores SECA, que son bastante utilizados, particularmente el enalapril, porque el captopril que no ha subrayado ahí es el prototipo, pero su vida media exige, por ejemplo, administrarlo mínimo cada 8 horas. Imagínense ustedes, si el paciente va a usar su antihipertensivo a veces 20, 30 años, creen que tomando 3 veces al día lo va a continuar sin interrupción. Si tomando una sola vez al día un medicamento lo deja, tomando 3 veces al día, pues era casi un sueño esperar que cumpla las indicaciones. Tiene un efecto que es bien curioso, no sé si está por ahí, que produce tos en algunos pacientes. ¿Por qué? Porque interviene en el metabolismo de las quininas, de la radiquinina particularmente, y por eso produce tos, que es incoercible, no cede hasta que se retire el medicamento. Ahí es donde menos todavía funcionan los antiintusígenos, por si acaso. Y eso por fortuna no ocurre, ese es el captopril, sus características, no ocurre con los antagonistas de los receptores 2 de angiotensina, los ARA2, que son los más modernos y más útiles los antihipertensivos en la actualidad, particularmente los sartán. No producen tos por si acaso. Hay unos textos por ahí de medicina, incluso de cardiología, que dicen que producen menos tos que los siguientes. No producen ni menos tos, ni producen obviamente bastante riesgo de tos. No hay mecanismo que explique la tos que pueda atribuirse a los ARA2, como si ocurre con los IECA. No produce tos, no es que produzca menos tos. Y por último, las emergencias hipertensivas. En verdad, jovencitos, en verdad, hablar de terapia de emergencia antihipertensiva casi como que es un extremo. Porque las verdaderas emergencias hipertensivas matan al paciente en minutos, en verdad, por catástrofes cerebrales, cardíacas, hemorragias masivas, infartos, arritmias graves. No da tiempo. Entonces, los únicos que podrían ser útiles son, por ejemplo, el ditrofosfato de sodio, que en minutos baja y normaliza la presión arterial. Pero ese fármaco se usa de manera especializada y con monitorización. ¿Por qué? Porque este fármaco en su metabolismo produce cianuro. Y el cianuro es un veneno brutal. Entonces, el metabolismo está tasando ahí que no vaya a elevarse el contenido de cianuro y tiene que interrumpir. Y eso no se va a hacer en la casa. Ahora, muchos usan o usamos, yo lo he usado, el captopril, por ejemplo, molidos son igual. Pero miren el tiempo que demora para actuar, 15 a 30 minutos. Y una emergencia hipertensiva puede matar en 5 minutos. A veces ni siquiera da tiempo para trasladar el taxi a los hospitales. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo llega a la emergencia hipertensiva? Generalmente por abandono del tratamiento. Jóvenes, eso es el tema que les he traído para ahora.